empezamos hace ya unos cuantos meses atrás en el capítulo 12, hablando sobre un tema muy importante que tiene que ver con los dones espirituales y el ejercicio de los dones espirituales dentro de la iglesia, qué eran, cómo debían ser usados, cuál era la corrección que el apóstol Pablo quería dar a esta iglesia de Europa, de la parte sur de la provincia de Acaya, específicamente en Grecia, para poder instruir, guiar, corregir algunas cosas que estaban equivocadas, la forma en que ellos manifestaban esos dones espirituales estaban errados. Por eso el apóstol va a tener que instruir al respecto. Y luego en el capítulo 13 aparece algo que aparentemente está fuera de lugar. Si vemos el capítulo 12, nosotros entendemos de qué se trata un poco los dones espirituales, la corrección que el apóstol Pablo va a hacer. Sin embargo, vamos al capítulo 13 y parece que empezara un tema totalmente distinto. No obstante, leemos el capítulo 14 de 1 Corintios y nos damos cuenta que continúa con el mismo tema del capítulo 12. ¿Cuál es la relación que existe entre estos? Y eso es lo que vamos a ver ahora. Nosotros nos vamos a abocar al capítulo 13, pero para poder entenderlo debemos contextualizar, es decir, ver lo que está antes, lo que está después, porque de lo contrario lo sacamos de contexto. Este capítulo, el capítulo 13, estos 13 versículos probablemente han sido uno de los versículos más usados por gente, inclusive no creyentes, creyentes y no creyentes. Yo he escuchado mucho hablar sobre esto. En una ocasión fuimos al cementerio con unos amigos, porque había muerto uno de nuestros mejores amigos, y fuimos antes de que yo fuera creyente, y me recuerdo que una persona dentro del grupo sacó la Biblia y leyó 1 Corintios 13, pero sin ser creyente, sin conocer al Señor, sin tener una relación con el Señor. ¿Por qué? Porque es un poema extraordinario en cuanto a su profundidad, en cuanto a la elegancia de sus palabras, el uso de las palabras y la profundidad de sus conceptos. Sin embargo, es un conocimiento general nada más y totalmente descontextualizado, si lo tomamos aparte, separado, no como un todo, como lo que Pablo quiere que nosotros lo entendamos. Obviamente está en un contexto de una carta y de un tema en particular, y eso es lo que nosotros vamos a ver. Seguramente no existe ni en la Biblia, ni en la literatura de todos los tiempos extra bíblica, y en la sociedad de todos los tiempos, un párrafo como este. Como dije, creyentes e incrédulos lo han citado una y otra vez para hablar del tema del amor. La mayoría de las veces sacado su contexto, interpretado subjetivamente y según la conveniencia de quien lo cita. Por esta razón es imprescindible entender en qué contexto es citado este párrafo por Pablo. Leamos el capítulo 13, versículos 1 al 13, y luego contextualizamos y entramos ya al texto propiamente tal. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, si no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor.
Lo primero que debemos hacer es ponerlo, como dije, en el contexto del tema que el apóstol está tratando en esta parte de la carta. El capítulo 12 que lo precede habla o trata el tema de los dones espirituales con el fin de corregir una mala comprensión, actitudes equivocadas y la manifestación desordenada de dichos dones en el contexto del culto público de la iglesia en Corinto. Es decir, esto fue dado para corrección en primer lugar, no para instrucción meramente o para que sea de inspiración para algún poema relacionado con el amor, sino que todo el contexto, el capítulo 12 anterior a este que vamos a abocarnos a estudiar, está hablando de que el apóstol Pablo tiene que intervenir a través de una carta por dificultades, por divisiones que habían en la iglesia producidas por el egoísmo, por la vanagloria, por la jactancia de los corintios que estaban creyendo que los dones espirituales eran debido a alguna actitud propia de ellos, es decir, algún mérito propio de ellos, y en consecuencia estaban usando esos dones espirituales más para autopromoción, para poder mostrarse como muy espirituales dentro de la iglesia, más que para edificación, cuál era el propósito. Por tanto, el apóstol quiere corregir esta mala comprensión de los dones, las actitudes equivocadas y la manifestación desordenada de dichos dones. Dicho tema lo continúa en el capítulo siguiente al 13, es decir, el 14, poniendo el acento en algunos de los dones cuya manifestación causaban muchos problemas. No por los dones en sí mismos, nunca los dones son el problema, sino por quienes lo ejercían, es decir, por la actitud de corazón que tenían las personas al ejercer esos dones. En el capítulo 12 el apóstol aclara la procedencia, de dónde vienen, cuál es el origen, la diversidad de los dones y el propósito de los dones, y cuál es la unidad en la diversidad. Muchos dones, un solo cuerpo, dice Pablo. Y luego tiene que tratar, en la última parte del capítulo 12, de actitudes equivocadas que había respecto a aquellos que creían que tenían los dones más excelentes, los dones más visibles, que aparentemente eran los mejores para ellos, y aquellos que se retraían a participar en la iglesia porque consideraban que sus dones no eran importantes. Entonces Pablo tiene que corregir, equilibrar las cosas allí para mostrarles que cada uno de los dones que hay en el cuerpo de Cristo son necesarios, haciendo una comparación con una metáfora del cuerpo humano físicamente, mostrando que aún los más insignificantes dentro del cuerpo son importantes para el funcionamiento de todo el cuerpo. Y en el capítulo 14 se referirá Pablo a la correcta manera de ejercer esos dones, es decir, cómo ponerlos en práctica, cuál debe ser el orden que se debe seguir, cuál debe ser la forma en que se deben aplicar en el culto público. Particularmente va a tratar el don de lenguas en el contexto de la manera en que se ejercía, se manifestaba y cómo debía ser corregido, porque era uno de los dones que los corintios daban más prominencia, es decir, lo más importante según ellos, y parece que en el día de hoy también es algo similar. Por tanto, en el capítulo 13 lo que va a indicar, teniendo en contexto el 12 y el 14, la actitud de carácter, y esto es lo que vamos a tratar, tratemos de centrarnos en ese concepto, la actitud de carácter que nunca debe faltar en aquellos que, capacitados por diversos dones, tienen la responsabilidad de ejercer con la intención y la motivación correcta. O sea, va a decir Pablo, podemos tener una gran cantidad de dones, como efectivamente tenían los corintios, sin embargo, si nuestra actitud y motivación al ejercerlo no está dominada por el amor, no sirve de nada. Eso es lo que va a tratar en el capítulo 3. Notemos el último versículo del capítulo 12, 12:31. Miren lo que dice Pablo. Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Es el antecedente del capítulo 13. Recordemos que la Biblia fue escrita de una vez, no dividida en capítulos, ni en párrafos, ni en versículos. De tal manera que esto está todo uno tras otro. Pablo está diciendo, procurad por los dones mejores, mas yo muestro un camino más excelente. Si yo hablase lenguas humanas, es decir, es continuado. Y aquí en este aspecto, Pablo va a decir, este es el camino más excelente que yo les muestro.
¿Cuál es el carácter de una persona que manifiesta los dones espirituales dentro del contexto de la iglesia, que debe ser dominado, gobernado absolutamente por el amor? Aquello que no puede faltar jamás en el ejercicio de los dones o cualquier actividad o cualquier cosa que hagamos dentro de la iglesia o fuera de la iglesia, que el creyente debe realizar conforme al propósito de Dios. Este es, dice Pablo, el amor. El amor no es opcional. Más aún, el amor es el parámetro, la regla con la cual se debe evaluar todo lo que hacemos. ¿Cómo lo medimos? ¿En función de la actividad o en función de la motivación? Es decir, si no, nosotros hacemos muchas cosas y a lo mejor con excelencia, con muchas capacidades dadas por el Señor, dones espirituales, talentos naturales, sin embargo, si esto no está gobernado y motivado por el amor, no sirve de nada. Eso es lo que Pablo va a enfatizar en el capítulo 3. Como hemos visto en toda la carta, los corintios se caracterizaban por su inmadurez, orgullo y jactancia que llevaba a divisiones en la iglesia. Recuerden, al principio Pablo, los primeros 4 capítulos, habla de esas divisiones que se estaban produciendo, producto de que algunos se creían más importantes que otros, y algunos estaban colocando la mirada en ciertos líderes espirituales, pensando que a ellos había que seguir. Y además, porque la forma en que manifestaban en el culto público las acciones relacionadas con el servicio a Dios eran también equivocadas. Algunos pensaban que sus dones no eran lo suficientemente importantes, mientras que otros se sentían superiores al evaluar sus dones como mejores y más excelentes que los de los otros. Eso es lo que dice el contexto anterior. Pero Pablo dirá, hay un camino más excelente, este es el amor. Más excelente, ¿por qué? Porque el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no guarda rencor, etc. Esas son las calificaciones que le da el amor del versículo 4 del capítulo 3 en adelante. ¿Qué es lo que tenían los corintios? Orgullo, jactancia, envanecimiento. Y miren lo que Pablo va a decir. El amor no se envanece, no es jactancioso, no hace nada indebido. ¿Ven cómo ataca el punto principal? El problema de los corintios, como de cualquier creyente en cualquier iglesia de cualquier tiempo, es el problema del corazón. Siempre va a ser el problema del corazón. No tanto de la actividad externa, porque todos podemos involucrarnos a realizar una serie de actividades dentro de la iglesia, sino la motivación con la cual lo hacemos. No es tanto el don, sino el fruto que debe ser, el fruto del Espíritu que debe producir una correcta ejecución de los dones espirituales. El amor es puesto por Pablo en Gálatas 5:22 como un fruto del Espíritu, del cual proceden o se derivan todos los demás. Leamos Gálatas 5:22 y vamos a ver cómo incluso algunos eruditos estudiosos de la Escritura dicen que precisamente el amor es la causa de todos los demás frutos del Espíritu. Versículo 22 dice, mas el fruto del Espíritu es amor. Eso es lo primero que Pablo dice. Y luego vienen todos los demás, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero ¿qué es que motiva todo eso? ¿Qué es lo que despierta todos los demás frutos o produce todos los demás frutos? Es el amor. Por eso Pablo lo coloca en un primer lugar. Mientras que contextualmente está hablando de los dones del Espíritu, aquí en nuestro párrafo de 1 Corintios, Pablo recalca que es imposible ejercer adecuadamente los dones del Espíritu sin el fruto del Espíritu. Para el caso, el amor. Es decir, es imposible ejercerlos correctamente si primeramente no es dominado por el fruto del Espíritu, que es el amor. Una iglesia puede tener todos los dones, como los corintios lo tenían. Hagamos un poco miremos hacia atrás a la carta y veamos lo que ya hemos estudiado. Capítulo 1, versículo 4 al 7. Dice, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros,
de tal manera que nada os falta en ningún don. Miren lo que dice, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Los corintios habían sido privilegiados al recibir muchos dones, capacitados adecuadamente, sobrenaturalmente por el Señor para ejercer la tarea que Dios había establecido para su iglesia. Por tanto, no carecían de ningún don. Sin embargo, ¿de qué carecían? Del amor. Y recordamos cómo el Señor Jesucristo, cuando escribe a las 7 iglesias del Apocalipsis, la primera iglesia, la iglesia de Éfeso, ¿cuál es el reproche único que le hace? Que habían perdido su primer amor. Tenían el conocimiento de la doctrina correctamente, tenían la actividad correcta dentro de la iglesia, pero habían perdido el amor. La motivación que los llevaba a hacer la tarea ya no era la adecuada. Por eso, aquí el apóstol Pablo también va a tener que corregir a esta iglesia porque tenían un problema, carecían de amor. Por lo tanto, el ejercicio de los dones no traería un beneficio real a la iglesia, sino por el contrario, traería solo confusión. Y eso es lo que estaba pasando en esa iglesia. Esto estaba ocurriendo en Corinto y esta es la razón por la cual Pablo escribirá esta nota refrescante y adecuada y aclaratoria en medio de la corrección y de la instrucción que da respecto al uso correcto de los dones. Cuando los dones se ejercen separados del fruto del Espíritu o haciendo abstracción de ellos, dejándolos de lado, son solo instrumentos para alimentar la carne y envanecer a quienes las ejercen. He escuchado no pocas veces a personas que dicen, yo he hecho de todo en la iglesia. Yo, desde la puerta hasta barrer en la iglesia, hasta predicar, hasta hacer todo, hasta tener todos los cargos posibles habido y por haber en la iglesia, yo lo he hecho. Eso es envanecimiento. Porque la verdad es que lo que nosotros hacemos en la iglesia es por gracia de Dios. Y si tenemos alguna función es porque Dios nos ha encomendado alguna función. Y si hicimos alguna tarea no es por nuestra capacidad o suficiencia, no tenemos nada de qué enorgullecernos. Solo tenemos de qué agradecer a Dios por darnos el privilegio de participar en su obra. Eso es totalmente distinto. Por tanto, la iglesia actual no es distinta a la de los corintios. La iglesia actual quisiéramos nosotros decir, no queremos, nosotros no tenemos nada que ver con esa iglesia de Corinto. Pero la verdad es que el problema del corazón del creyente sigue siendo el mismo. La necesidad de transformación sigue siendo la misma. No se trata de sistemas religiosos que aprendemos simplemente porque sabemos de qué se trata y comenzamos a hacer lo que nos dicen que tenemos que hacer. No se trata de eso, no de seguir ciertas reglas y normas, sino se trata de una vivencia real con la persona de nuestro Salvador. Y en la medida en que nosotros lo vamos conociendo más, ocurre que esta relación se va estrechando y entonces la relación, al irse estrechando, vamos viendo con mayor claridad cuáles son nuestras falencias, debilidades. Y debemos reconocer que uno de los problemas mayores es precisamente la falta de amor. Por eso, tener uno o más dones espirituales no nos hace más espirituales, como algunos piensan. El egoísmo, la obstinación y la jactancia en los corintios revelaban que el problema era más profundo. Estas características dejaban en evidencia la falta de amor. Ahora, la pregunta que inmediatamente surge es, ¿qué es el amor? Porque así como en el día de hoy nosotros definimos el amor de una manera según la sociedad y la cultura en la cual vivimos, también en ese tiempo la sociedad de Corinto tenía una interpretación específica para este concepto. No era la cultura la que definía el amor, por lo que Pablo va a decir, sino que lo que Dios decía en su palabra, lo que Dios había revelado. Este amor era definido, y esto es interesante, no definido como una descripción externa, como un concepto, sino que era definido por el mismo carácter de Dios. El mismo carácter de Dios. Eso nos dice la Escritura. Por ejemplo, cuando vamos a Primera de Juan, vemos que el amor se define por el carácter de Dios. No es algo externo, no es un concepto, es una realidad en el carácter mismo de Dios. Primera de Juan 4:8. Primera de Juan 4:8.
el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Dios es amor. Versículo 16. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. ¿Qué es lo que está diciendo Juan? Que el amor es definido por el carácter de Dios. Es decir, cuando empezamos a preguntarnos, pero ¿cómo nosotros definimos el amor? ¿Qué es lo que tendríamos que decir respecto al amor? Nosotros no tenemos que acudir a la cultura, a la sociedad o a las influencias que nosotros hemos tenido en nuestra crianza para definir el amor, sino tenemos que acudir a Dios. Porque el único amor real, genuino, verdadero, procede de Dios. Él es amor. Eso es lo que dice el texto. Este era el amor que fue derramado en el corazón de los creyentes por el Espíritu Santo en el mismo momento de haber creído. Dice Pablo en Romanos 5:5. Dice que el amor fue derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. De tal manera que esa parte del carácter de Dios también por el Espíritu fue derramado en el corazón de un verdadero creyente. Entonces Pablo no está diciendo que nosotros reinventemos el amor, redefinamos el amor, sino que vayamos a Dios y el conocimiento de Dios nos va a mostrar cuál es el carácter de Dios, y eso también nos va a llevar a la Escritura para reconocer que eso nos fue concedido por gracia en un momento determinado a través del Espíritu Santo. Entonces no hablamos, y esto es lo primero, negativamente, no hablamos de amor natural. No hablamos del amor natural, es decir, el que nosotros definimos normalmente. Porque no procede de la mente del hombre natural. Tal como ocurre en el día de hoy, la sociedad definía el amor en términos, en ese tiempo en Corinto, en términos románticos o sexuales, para lo cual utilizaban una palabra, eros, de ahí viene la palabra erotismo, y tiene que ver con lo sensual, para definir el amor. O en términos fraternales o de amistad o de compañerismo, como también había una palabra que se utiliza más en la Biblia, pero no aparece en la Biblia del Nuevo Testamento, pero sí esta otra que es filias, que tiene que ver con un compañerismo, con una amistad, con una relación, ¿verdad?, de amigos. Esto sí aparece en la Biblia. De allí viene, por ejemplo, una palabra o una ciudad en Estados Unidos que se llama Filadelfia, que significa amor de hermanos, una palabra compuesta de filias, amor, y adelphos, que es hermano. Entonces, no se trata de ese amor, del amor eros, del amor romántico, del amor de matrimonio, ¿cierto? No se trata del amor de amistad, del filias, sino que se trata de un amor distinto, descrito en la Escritura, como dije, por el mismo carácter de Dios. La mejor definición que podemos encontrar de la palabra ágape, que es la que utiliza Pablo aquí, que es la tercera palabra que se utiliza para amor en la Biblia, es la que Pablo hace en este pasaje. Si alguien quiere saber qué es el amor real, el amor verdadero, el amor constante, el amor permanente, nosotros tenemos que ir al capítulo 13 necesariamente. Y el resto de las Escrituras lo asocia siempre con Dios y su amor a criaturas indignas de recibir dicho amor e incapaces de corresponder, es decir, incapaces de poder dar algo en consideración al amor derramado por Dios. En el fondo, Dios manifiesta su amor hacia criaturas indignas como nosotros sin esperar recibir absolutamente nada a cambio. Y ese amor es totalmente distinto al que nosotros conocemos, ¿verdad? Porque el amor del matrimonio es yo te doy, pero tú me das. Y el amor de hijos y padres también tiene eso, aunque quizás un poquito más incondicional de parte de los padres, pero no obstante igual tiene ese componente. Siempre yo doy, pero yo recibo. ¿Qué necesitaba Dios de nosotros para ser completo? ¿Por qué creó Dios al hombre para poder tener algo que no tenía? En absoluto, Dios estaba completo en sí mismo, siempre, eternamente. La Trinidad era feliz eternamente y perfectamente, de tal forma que no necesitaban nada ni nadie para eso. Por tanto, cuando Dios derrama su amor
y lo hace en términos incondicionales, no esperando absolutamente nada del ser humano. Eso es lo que la Biblia describe como el amor del cual Pablo va a hablar aquí. Siempre que se usa para hablar del amor, esta palabra agape, de Dios está involucrado el concepto de dar. Juan 3:16, el famoso texto, ¿cierto? Muy conocido por todos, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado, ¿ven? Está involucrado el concepto de dar. Ha dado, o entregar algo. Para el caso de Dios, por el hombre, implica la entrega, inclusive no de algo, sino de sí mismo. Porque el cual no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de hombre, y estando en la condición de siervo, se humilló a sí mismo hasta la muerte, y muerte de cruz. O sea, Él se dio a sí mismo, no dio algo externo, Él se dio a sí mismo. Imagínense, ese es el tipo de amor del cual se está hablando aquí. Y este sacrificio, además de tener un concepto sacrificial de dar, de entregar y de sacrificio, es que es efectivo en la persona de su Hijo por sus enemigos más acérrimos. Esto es lo más extraordinario. Romanos 5:8, también un texto muy conocido, dice: mas Dios muestra su amor, ¿ven?, para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Que siendo aún pecadores, es decir, siendo aún sus enemigos, porque Él es santo, estando aún separados de Él, siendo incapaces de poder agradarle a Él con nuestros hechos, o nuestras obras, o nuestros pensamientos, o nuestras acciones, Él se entregó a sí mismo por esas personas, precisamente por pecadores de esa naturaleza, siendo sus enemigos. O sea, ese es el concepto más extraordinario. ¿Quién viene a dar su vida por su enemigo? Un sacrificio, este sacrificio que no pone su atención en la dignidad de aquellos sobre los cuales se entrega, sino en el carácter de aquel que entrega, del dador, o sea, de Dios. Una entrega que es voluntaria, gozosa e incondicional. Voluntaria, el hacer tu voluntad, oh Dios, me ha agradado, dijo el Jesús respecto del Padre. Gozosa, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y el Señor dijo que no venía a hacer su voluntad, sino la voluntad del que lo había enviado. Y esa era su gloria. E incondicional, por lo que dijimos anteriormente, porque no espera nada en retribución. Por tanto, este tipo de amor no admite colaboración alguna de los objetos de ese amor, de tal manera que no deja lugar alguno para qué cosa. Miren, y esto es importante, fíjense cómo volvemos siempre al punto. No deja lugar para el orgullo, para la jactancia, para la vanidad y para la propia gloria de aquellos que reciben el amor. ¿De qué se van a jactar? ¿De qué se pueden enorgullecer? Absolutamente de nada, porque Dios es el autor de ese amor y Dios es el que ejerce y manifiesta ese amor hacia criaturas indignas. ¿Y cuál era el problema de los corintios? Uno de los problemas, precisamente el orgullo, la jactancia y la vanagloria. Y esto lo va a ser puesto en su lugar, según lo que Pablo les va a enseñar. Este es el amor del que Pablo va a hablar aquí. No es un amor romántico, no es un amor fraternal, no es un amor de compañerismo, sino que es un amor incondicional, el amor de Dios derramado en los corazones de los suyos. Ahora, este mismo amor es que Dios exige de nosotros. ¿Recuerdan al Señor Jesucristo cuando dijo que teníamos que amar inclusive a quienes? A nuestros enemigos. Eso es imposible para la carne. Absolutamente imposible. En el Sermón del Monte es que está este registro, en el capítulo 5 de Mateo, versículo 43 en adelante. Oíste que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen.
para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque, miren, y esto es interesante, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos, los pecadores, los que no conocen a Dios? ¿No hacen lo mismo ellos? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es el carácter distintivo de un creyente? Es que vive de una forma totalmente contraria a la corriente del mundo. El cristianismo es siempre contracultural, no va con la cultura, va contra la cultura. Porque se opone directamente a los parámetros, a los principios, a los pensamientos que la cultura quiere, bajo la cual nos quiere moldear. El cristianismo va en sentido contrario, es como el salmón que va remontando las aguas siempre. ¿Y cuál es la característica distintiva? Es precisamente el amor. Dice la Escritura que el Señor, cuando antes de ir a la cruz, la noche antes se juntó con sus discípulos, del capítulo 13 al capítulo 17 de Juan está eso revelado, y en el capítulo 13 dice que como los había amado, los amó hasta el fin, los amó en términos perfectos, quiere decir. Y luego Él, inclusive, les sirvió, recuerdan, cuando lavó los pies de sus discípulos, mostrándoles lo que significaba el amor realmente, y que no tenía que ver con categorías, sino que tenía que ver con una disposición de dar, sin esperar recibir nada a cambio. Este es el que tanto nos cuesta a nosotros manifestar, porque, y esto tenemos que reconocerlo, seguimos siendo egoístas y autosuficientes. Es el problema básico del ser humano. Seguimos siendo egoístas y autosuficientes. Pensamos que la persona tiene que merecer el ser amado, cuando ninguno de nosotros merece el ser amado. Dios nos amó incondicionalmente. Muchas veces nos engañamos por nuestros propios razonamientos vanos. Creemos que somos dignos y no apreciamos la gracia de Dios en la manifestación del amor salvador y sustentador que hemos recibido de Dios. A veces pensamos que tenemos el derecho de exigirle algo a Dios, cuando en realidad todo lo que Dios nos ha dado es por pura gracia. Y la gracia nunca se exige. Nada de lo que hacemos puede ni debe sustituir el amor que Dios nos llama a manifestar en todas las cosas. Este será el tema de Pablo en los versículos 1 al 13 de este capítulo. Lo primero que vamos a ver, y espero quedarnos solamente en estos primeros 3 versículos, los primeros 3 versículos, que es la primera división central del párrafo. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Notemos una repetición en los primeros 3 versículos. Miren la frase que más se repite. Versículo 1, y no tengo amor. Versículo 2, y no tengo amor, en la parte final del versículo. Versículo 3, la parte final, y no tengo amor. Esa es la repetición, está hablando del problema base que Pablo está tratando. Y lo que Pablo va a decir en primer lugar es que el amor es más excelente que los dones más extraordinarios. El amor es más excelente que los dones más extraordinarios. Es decir, es preeminente, está por sobre los dones más extraordinarios y debe dominar los dones y la manifestación de los mismos, el ejercicio de los mismos. ¿Por qué? Porque Pablo aquí va a hablar por lo menos de 3 o 4 dones que él ya mencionó en el listado del capítulo 12, versículos 8 en adelante. Y va a colocarlos como ejemplo en general. Pero va a decir, tú puedes tener todos estos dones, pero si no tienes amor, no te sirve de nada. Eso es lo que se reitera también en el versículo 13 dice, viene a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe, en el sentido de algo vano, hueco, vacío, sin sustancia, sin contenido. Versículo 12, nada soy, dice, versículo 2 digo, versículo 3 va a decir,
de nada me sirve. Mire, como algo sin sustancia, versículo 1, nada soy, versículo 2, de nada me sirve, versículo 3. Nota lo que quiere hacer, la distinción que quiere hacer el apóstol Pablo para mostrar lo infructuoso de tener muchos dones y darle tanto énfasis a los dones como principio y no mostrar que el carácter con el que se ejercen esos dones es más importante. Entonces, lo primero, el amor es más excelente que los dones más extraordinarios, versículos 1 y 2. Mediante un recurso del lenguaje llamado hipérbole, el apóstol Pablo va a tratar este tema. ¿Qué es lo que es la hipérbole? Consiste en una exageración con el fin de enfatizar y destacar un punto. Es una exageración a priori, no es una mentira la hipérbole, sino que es una exageración para mostrar de esa manera algo que quiere destacar o enfatizar. Miren cómo Pablo habla en condicional. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, esa es una exageración, esa es la hipérbole. Pablo no está diciendo que él habla en lenguas ininteligibles, no está diciendo que habla en lenguas angélicas, sino que está diciendo, si yo, hipotéticamente, hablase de esa manera. El apóstol muestra que no existe don alguno que pueda reemplazar al amor. Hipotéticamente parte diciendo, si yo tuviese la capacidad sobrenatural de hablar las lenguas o los idiomas humanos con excelencia y perfección, en otras palabras, está llevando al límite de toda la capacidad. Está diciendo, en otras palabras, si yo hablara todas las lenguas humanas de una vez, sin problemas, sin dificultad, y no tengo amor, de nada me sirve. Nada soy. Es interesante que Pablo menciona aquí uno de los dones que los corintios más destacaban en su contexto. ¿Cuál era? El don de lenguas. Pero Pablo va aún más lejos para decir que si hipotéticamente pudiese hablar un lenguaje angelical, y esto, ojo, que es un argumento que sacan muchas veces para hablar del don de lengua en muchas iglesias. Dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas, es decir, si yo realmente tuviese la capacidad de hablar el lenguaje de los ángeles, dice Pablo. Aunque, y aquí está lo de la explicación, en la Biblia en ninguna parte dice que los ángeles tienen algún lenguaje especial. Lean todos los versículos relacionados con la manifestación de ángeles y siempre que los ángeles se manifestaron para con el hombre, hablaron en el lenguaje del hombre. Pueden leer todas las veces que aparece la manifestación de ángeles. Un ejemplo, Génesis, capítulo 18 y 19. Cuando vinieron esos tres varones, es cierto, a conversar con Abraham. Uno de ellos era el Señor preencarnado. Y hablaron con él, pero ¿en qué lenguaje hablaron? En lenguaje humano, que se podía entender. Cuando viene el ángel y se manifiesta a María, ¿en qué lenguaje le habla? En lenguaje humano. Cuando viene el ángel a José, le habla en el lenguaje humano. Todas las manifestaciones de ángeles se dan en ese contexto y la forma en que ellos hablan es un lenguaje conocido. Por tanto, de acuerdo a la Escritura, no existe ninguna evidencia de que los ángeles tienen un lenguaje especial, lo que otra vez muestra que Pablo está hablando en un lenguaje hiperbólico, es decir, una exageración para decir, si yo tuviese una capacidad sobrenatural, más allá del hombre inclusive, para hablar estos lenguajes, a pesar de todo eso, nada soy. Si fuera su elocuencia al hablar tal que impresionara a todo el mundo, y sin embargo no tiene amor, no sirve de nada. Es como metal que solo hace ruido, vacío de contenido, sin esencia, sin vida, hueco, sin sustancia. Por eso va a utilizar los términos metal que resuena o címbalo que retiñe, que estaban relacionados en el contexto antiguo con la adoración a las divinidades inventadas por la imaginación de los hombres. ¿Cómo se adoraban a ellos? Por ejemplo, a Cíbeles, a Baco, el famoso dios del vino que tenían los griegos. ¿Cómo se adoraban? A través de címbalos y a través de trompetas. Y además se añadía
los adoradores entraban en una especie de éxtasis donde pronunciaban sonidos guturales ininteligibles. Que algunos hoy a esos sonidos guturales ininteligibles le llaman don de lenguas. Pero en realidad eso lo hacían los paganos. Hablaban con sonidos guturales ininteligibles para adorar a sus divinidades. Entonces cuando Pablo dice, como metal que resuena o címbalo que retiñe, las personas que estaban escuchando entendían perfectamente el lenguaje que Pablo estaba usando. Ellos seguramente en su mente pensaban, está hablando de nuestra condición pagana anterior, cuando nosotros tocábamos el gong, ¿cierto? Ese en el metal y resonaba de esa manera, o con los címbalos, o con las trompetas, hacíamos sonidos y adorábamos a nuestra divinidad, que teníamos antes de conocer al Señor. Ellos entendían entonces lo que se estaba refiriendo Pablo. Pablo estaba pensando en ello cuando dice que así es todo aquel que no tiene amor. Como diríamos en un lenguaje normal nosotros, mucho ruido y pocas nueces. Solo ruido, pero nada de sustancia. Así es todo aquel que no tiene amor. La adoración y el servicio a Dios sin amor no tiene ninguna importancia. Es algo vacío, sin sustancia y totalmente inútil. Totalmente inútil. Ahora, cuando mencionamos el amor, por favor, tratemos de sacar el concepto romántico. No se trata de ese concepto. Vuelvo a insistir en el tema porque nosotros escuchamos amor. Yo estoy seguro que terminamos aquí y después conversamos y vamos a pensar en el amor romántico, en el amor fraternal o en el amor... No, es el amor incondicional de Dios. No tiene que ver con un sentimiento circunstancial y variable como las olas del mar, sino que tiene que ver con una determinación absoluta de carácter, de actuar de una manera tal que estar dispuesto a no recibir absolutamente nada a cambio. Luego, en los versículos 2 y 3, el versículo 2, menciona otros 3 dones que ya había enumerado en la lista del capítulo 12, versículos 8 y 9, como son los dones de profecía, de ciencia y de fe. O sea, eso es lo que, si ustedes ven el capítulo 12, versículos 8 en adelante, dice, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu. ¿Ven? Ahí menciona 3 de los dones enumerados en esa lista que, como yo les dije la otra vez, no son exhaustivos, es decir, no son los únicos que hay. Es un listado para graficar, para ejemplificar lo que quiere enseñar nada más. Entonces toma esos 3, profecía, ciencia y fe, y los coloca aquí. Y dice, a ver, tú tienes el don de lenguas, versículo 1, bueno, si no tienes amor no sirve de nada. Tú tienes el don de profecía, de ciencia y de fe, si no tienes amor, no sacas nada con tener todo eso. ¿Cómo, recuerdan que hablamos del don de profecía en esa ocasión? ¿Cómo se entendía? Había 2 formas de comprender el don de profecía. Uno, que era un don circunstancial para el primer siglo, antes de que la Escritura fuese completa. Y nosotros vemos que en el libro de los Hechos, por ejemplo, aparecen profetas que Dios se levantó de medio de las congregaciones para transmitir un mensaje particular, porque la Biblia todavía no había sido terminada de redactar. Entonces se necesitaban ellos y tenían un don especial de profecía que el Señor hablaba a través de ellos en forma directa. Pero también este don pasó a constituirse posteriormente en un don que tiene que ver con la capacidad de comprender las Escrituras y de explicar adecuadamente las Escrituras. Y ese don, en ese sentido, en ese aspecto, obviamente que sigue vigente. Lo que estamos haciendo ahora es eso. No en el sentido de predecir cosas futuras, como eso ocurría en los tiempos de la Escritura, sino de explicar lo que Dios ya ha revelado. No son nuevas revelaciones, sino una explicación de lo que Dios ya ha revelado. Eso es importante aclararlo. Otra vez, fíjense cómo nuestra cabeza funciona de una forma muy especial. Hablamos del amor y pensamos en un amor de acuerdo a los conceptos culturales en los cuales fuimos criados. Hablamos de profecía y pensamos inmediatamente de predicciones. Pero no, aquí tiene que ver con la explicación, el entendimiento, la comprensión y la explicación y la proclamación de lo que Dios ha revelado.
El apóstol Pablo va a decir en el capítulo 14, versículos 1 al 5, que el don de profecía, es uno de los que más edifica la iglesia. Miren, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profetizáis, sobre todo. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza, habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lengua, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. ¿Qué es lo que va a decir Pablo allí en esa explicación? Más adelante la vamos a ver en detalle, pero Pablo está diciendo que el don de profecía era un don muy importante dentro de la iglesia porque edificaba a toda la iglesia sin distinción. Porque la persona explicaba lo que Dios había revelado en una forma clara y directa. Esto consiste entonces en hablar la verdad de Dios a la gente y edificar sus vidas por medio de lo que Dios ha revelado. ¿Qué es lo que va a decir Pablo aquí? Si tuviese profecía y no tengo amor, nada soy. O sea, si tuviese ese don especial, en otras palabras, en una forma práctica en el día de hoy, podríamos decir que se puede ser un gran expositor de las Escrituras, pero carecer de amor. Es decir, la motivación es tan importante como la acción al usar este don. Cuando estamos más preocupados de la autopromoción, deseando que nuestro nombre, prestigio y reconocimiento estén en primer lugar, estamos completamente equivocados. Y nuestro servicio carecerá de la aprobación de Dios. ¿Cuál es la razón? Y esta es una de las cosas que uno siempre tiene que pensar. ¿Cuál es la razón por la cual hago cualquier cosa para el Señor? ¿Cuál es la motivación que debe conducirme a hacer, en este caso, el explicar, el exponer las Escrituras? Cuando estudio la Escritura para poder transmitirla, ¿cuál es mi motivación? ¿Cuál es la intención de mi corazón? Eso hay que estar revisando permanentemente. Porque si eso no está dominado por el amor, entonces Pablo va a decir, nada soy. Y es interesante, que ustedes se fijaron cómo el apóstol cambió la forma en que se dirige a las personas en los capítulos del capítulo 12 y en el capítulo 13. Pablo va a hacerlo personal en el capítulo 13. Dice, si yo hablase, si yo, ese es el sentido, tuviese profecía, si yo entendiese todos los misterios, si yo tuviese toda ciencia, si yo tuviese toda la fe del mundo, porque se va a involucrar diciendo, yo también estoy ahí en la evaluación. No es que yo lo estoy evaluando a ustedes solamente, yo mismo estoy siendo evaluado de acuerdo a lo que Dios me ha entregado. ¿Quién es el ejemplo máximo de esto? De cómo hizo, cómo transmitió, cómo proclamó la palabra de Dios. Obviamente el mismo Jesús. ¿Cómo podemos ver que Él lo hizo adecuadamente? Bueno, ¿recuerdan en una ocasión cuando subió y miró a Jerusalén? Y dice que Él lloró sobre Jerusalén. ¿Pero por qué lloró sobre Jerusalén? Porque lo estaban rechazando a Él. Más que nada es porque rechazaban el testimonio de Dios en Él. Es decir, por proclamar la verdad y la gente no quiso arrepentirse. Y lo que había entonces en el Señor al venir a esta tierra fue sacar a la gente de su condición perdida. Y el dolor de su corazón por la falta de arrepentimiento y la dureza del corazón del pueblo. Eso fue lo que le hizo llorar. Su motivación principal era amor. Entonces, el profeta Jeremías, también para poner un ejemplo del Antiguo Testamento, se lamentó amargamente por la condición de su pueblo. Leamos Jeremías capítulo 8. Jeremías es uno de los profetas más extraordinarios que podemos ver en el Antiguo Testamento. Un hombre que vivió lo que predicó y enseñó, que fue impactado primero por esa palabra. Jeremías capítulo 8, versículo 18. Dice, a causa de mi fuerte dolor, mi corazón desfallecía en mí. He aquí voz del clamor de la hija de mi pueblo que viene de la tierra lejana. ¿No está Jehová en Sión?
¿No está en ella su rey? ¿Por qué me hicieron airar con sus imágenes de talla con vanidades ajenas? Pasó la siega, terminó el verano y nosotros no hemos sido salvos. Quebrantado estoy por el quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Miren la razón del quebrantamiento de Jeremías. Por el quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Entenebrecido estoy. Espanto me ha arrebatado. Todos esos eran sentimientos producidos por un amor tremendo de parte del profeta hacia quienes él estaba entregando la profecía a su pueblo. Y sin embargo el pueblo lo odió, el pueblo lo desechó, no quiso escuchar, quisieron escuchar a los profetas falsos, pero Jeremías no lloraba por el rechazo a sí mismo, eso sería egocentrismo, sino lloraba porque estaban rechazando la salvación que Dios estaba ofreciendo. Capítulo 9, versículo 1. Oh, si mi cabeza se hiciese agua, si mis ojos fuente de lágrimas, para que llore día y noche los muertos de la hija de mi pueblo. Este es el profeta que va a escribir Lamentaciones posteriormente. ¿En qué contexto? Cuando el pueblo fue arrasado, en el año 586, 597, 586 antes de Cristo, en estas dos etapas, y fueron destruidos sus muros y la gente lloraba, porque finalmente cuando fueron sitiados, inclusive se comían a sus propios hijos, porque estaban muriendo del hambre. Y Jeremías dice en Lamentaciones que por la bondad de Jehová no hemos sido consumidos. Y él llora, por eso se llama Lamentaciones, eso que él escribe. Él llora amargamente porque el pueblo está pagando lo que debía, es decir, por rebelarse en contra de Dios. Pero ¿qué es lo que había en la motivación en el corazón del profeta? Era amor por su pueblo. El mismo Pablo era motivado por amor a su pueblo en su servicio al Señor. ¿Dónde iba Pablo siempre? ¿Cuáles eran los primeros lugares que visitaba cuando iba plantando iglesias? La sinagoga. Y eso que era el profeta, que era el apóstol a los gentiles, pero resulta que aquí Pablo siempre iba a los judíos primeramente. Ahora, en Romanos capítulo 9, versículos 1 al 3, Pablo va a mostrar su corazón y el dolor que le producía, el rechazo del pueblo. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Por amor a mis hermanos. Yo quisiera, incluso estoy dispuesto a ser separado de Cristo. Imagínense lo que Pablo estaba diciendo, por amor a ellos. La motivación única que había en él era esa, no ser conocido, no ser admirado por la gente, no ser bien tratado. El propósito principal era el amor hacia ellos. En una ocasión él dijo, y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amando más, sea amado menos. Su segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 15. Aunque amando más, sea amado menos. Pablo entendía que ese era el amor incondicional de Dios en él. Y por eso dice que todo lo tiene por basura cuando le escribe a los Filipenses capítulo 3, por amor de Cristo. Es decir, él entendía el amor incondicional de Dios hacia él y entonces ahora él estaba dispuesto a darlo todo por ello. Por tanto, enseñar, predicar o proclamar la palabra de Dios sin amor no sirve de nada. Eso es lo que va él a exponer. Este puede ser un hermoso don dado por el Señor, pero la motivación con la que se ejerce debe ser el amor. De lo contrario, no es más que autopromoción. En segundo lugar, el apóstol Pablo se va a referir al don del conocimiento en el versículo 2. Dice, y entendiese todos los misterios. Y entendiese todos los misterios. Se puede entender todos los misterios, conocimiento espiritual, y poseer todo el entendimiento que el conocimiento humano puede alcanzar, ciencia, conocimiento y ciencia. Sin embargo, si no tiene amor, esto es en vano. En otras palabras, se puede tener un gran conocimiento teológico, por ejemplo, y llegar a poseer una comprensión tal de las cosas espirituales y de la ciencia humana, pero esto no sirve de nada sin el fruto del Espíritu, que es el amor. Si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia,
Misterios en términos espirituales. Siempre en la Biblia misterio tiene que ver con algo que Dios guardó hasta revelarlo en un momento determinado. Si yo entendiese todo eso, el plan de Dios perfecto, de principio a fin, incluso si tuviese, miren, esto es, por eso es hiperbólico, hipotético, si tuviese el conocimiento de Dios y la comprensión que Dios tiene de todas las cosas y no tengo amor, no sirve de nada. Eso es lo que Él va a destacar. Conocimiento sin amor es arrogancia en acción, porque el conocimiento, dijo Pablo, envanece. Es decir, si nosotros nos llenamos la cabeza de conceptos simplemente, como muchos muchachos lamentablemente que utilizan las redes sociales para lanzar su conocimiento a otros y aplastarlo con sus argumentos, se ven mucho en el día de hoy, eso no sirve de nada. Porque precisamente ese conocimiento es vano cuando yo ejerzo mi relación con los demás, manifiesto mi servicio a Dios para con los demás de una forma arbitraria, sin amor. Estoy equivocando completamente el camino. Esto no significa que Pablo era antiintelectual, en absoluto. Pablo era un hombre muy conocedor de la Escritura, era un hombre que tenía mucho conocimiento incluso de la cultura griega, y además en muchas de sus cartas llama a profundizar en el conocimiento de Dios, pero siempre acompañado del amor. Conocimiento y amor es la fórmula correcta. Conocimiento sin amor es una simplemente vanidad. Notemos, por ejemplo, lo que le dice a los filipenses en el capítulo 1 de su carta, cuando estaba hablando de que estaba orando por ellos, versículo 9. Y esto pido en oración, miren, que vuestro amor aún abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. O sea, Pablo está diciendo, profundicen en el conocimiento, pero motivados por amor a Dios y amor a quienes ustedes van a servir. El amor y el conocimiento van de la mano. En tercer lugar, Pablo va a hablar sobre el don de la fe, en el versículo 2 del capítulo 13 de 1 de Corintios. Y si tuviese toda la fe, y otra vez utiliza un lenguaje de exageración de tal manera que trasladase los montes, no es en el sentido de que yo visualizo, ¿cierto? Y me concentro y con mi mente yo traslado un monte, eso no es así, de hecho no hay ningún ejemplo en la historia ni en la Biblia. Y aquí lo que está tratando de enfatizar es el don de la fe, porque todo creyente tiene fe, pero aquí está hablando del don de la fe. Recuerden que lo vimos también anteriormente, que lo que es el don de la fe es una confianza absoluta, total y completa en Dios para creer que Dios puede hacer cosas más allá aún de lo que yo puedo pensar o entender. Esta confianza tan grande en Dios yo la puedo tener, dice Pablo, que puede hacer que lo imposible sea posible. Sin embargo, si carece de amor, no sirve tampoco de nada. Nosotros colocamos ejemplos de la historia de la iglesia, como George Mueller, por ejemplo, el misionero inglés que fundó alrededor de 9 orfanatorios, más de 2.000 huérfanos en Inglaterra, sin tener un peso, solamente creyendo que Dios podía darle lo que necesitaba y siempre lo tuvo. Ese es el don de la fe. Él tenía el don de la fe. No todos vamos a tener ese don. Sin embargo, si no hay amor, si la motivación que hay detrás no es motivada por amor, sino por mostrar mis logros espirituales, entonces de nada me sirve. ¿Entienden cómo el amor debe gobernar todo, debe ser el motor que conduce todas las cosas? Los dones espirituales separados del amor, no, lo único que hacen es envanecer al hombre nada más. Y por eso es que cuando se predica el Evangelio, en un tiempo me acuerdo, antes siempre se hablaba del testimonio, tienes que dar tu testimonio, pero en realidad lo que la Biblia dice, que es lo que tenemos que decir, es lo que Dios dice en su palabra. La predicación del Evangelio es lo que Dios ha revelado en su palabra. El testimonio puede ser una ilustración, pero no es el tema. Porque muchas veces el testimonio es para inflar el pecho de la persona. A veces se produce eso y cuando hay un grupo, por ejemplo, que va a algún lugar,
Se dice, bueno, que dé el testimonio tal persona, y después el otro que está al lado tiene que pasar después a dar su testimonio. Y el segundo dice, bueno, si no doy un testimonio tan fuerte como el del otro, entonces voy a quedar como... No va a tener gracia mi testimonio. ¿Y eso qué está mostrando? El orgullo, la vanidad, yo quiero ser más importante que el otro. Entonces eso no sirve. La fe, el don de la fe es dado a personas en particular como el Señor quiere, a quien Él quiere, cuando Él lo quiere, pero debe ser siempre controlado por el amor. Si no hay amor, no sirve de nada, aunque se puedan mover los montes, lo que es, como dije, una hipérbole. Y luego, en segundo lugar, en términos generales, está el versículo 3, el amor es más excelente que toda acción bondadosa. Eso es lo que va a enseñar Pablo. Primero, el amor es más excelente que todos los dones extraordinarios. Ahora el amor es más excelente que toda acción bondadosa. Notemos versículo 3. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Se puede ser una persona tan bondadosa que se esté dispuesta a entregar todos los bienes a los necesitados y sin embargo carecer de amor. Nosotros decimos, no, pero eso es imposible. Eso es posible. Si nosotros conociéramos la motivación, la intención del corazón de las personas que son las más bondadosas que conocemos a través de los medios de comunicación, si conociéramos realmente la motivación de su corazón, diríamos, es verdad. Una persona puede gastar su vida ayudando a los demás. Y eso no significa que lo haga motivado por amor. Eso es lo que Pablo dice en primer lugar. Fíjense, si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres. John MacArthur dice algo como esto. Dice, van a quedar saciados los estómagos de aquellos a los cuales tú le das tus bienes y tu cuenta bancaria va a quedar vacía. Pero tu cuenta espiritual también va a quedar vacía. Si no está motivada por amor. ¿Me entiendes? Es decir, podemos hacer muchas cosas. Podemos entregarlo todo, darlo todo, como muchas veces la historia de la iglesia se ha producido. Hay órdenes monásticas, por ejemplo, que en un tiempo dijeron, nosotros no vamos a requerir más que la ropa que andamos trayendo, nada más, incluso descalzos vamos a salir. No queremos nada, queremos darlo todo, entregarlo todo. Pero ¿cuál era su motivación? Alcanzar ciertos logros espirituales. O sea, había una motivación egocéntrica. No era la motivación de glorificar a Dios. Entonces, esto de entregarlo todo es una buena acción, pero si no está motivada por amor, no sirve de nada. ¿Y cuál es el fin del amor? La gloria a Dios. La gloria a Dios. Y por eso es que las acciones de las personas incrédulas no tienen ninguna importancia delante de Dios. Y las acciones de las personas creyentes, pero no motivadas por amor y para la gloria de Dios, tampoco sirven. Eso es lo que Pablo está diciendo. No tengo amor, de nada me sirve. Las acciones caritativas se pueden ejercer motivadas por el egoísmo y la vanidad. En el plano espiritual han existido personas u organizaciones que promovieron un estilo de vida austero y filantrópico, es decir, de ayuda hacia los demás, pero con fines cerrados. Pensando en muchos casos, esto les daría réditos espirituales y demostraría sus méritos delante de Dios, pensando alcanzar un lugar mejor delante de Dios. Se puede dar todo por motivos cerrados, como el reconocimiento, la alabanza o para calmar simplemente una conciencia culpable. Se puede entregar absolutamente todo. Y en último término, el apóstol Pablo va a decir, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Se puede incluso ser un mártir por una causa justa y sin embargo no sirve de nada sin amor. Quizás ustedes van a encontrar raro, pero hay personas que estaban dispuestas y deseaban sinceramente ser ejecutadas por su fe, porque eso les daría un lugar mejor en la presencia de Dios. Esa acción no sirve de nada, porque no estaba motivada correctamente. El Señor en ninguna parte dice que nosotros nos entreguemos como mártires para así tener un mejor lugar. Ese es el pensamiento de los musulmanes. Los musulmanes que se colocan
un cinturón con bombas y se explotan a sí mismos para destruir algunos lugares donde ellos van, a sus enemigos, y dicen que de esa manera, así les enseñan, van a tener un mejor lugar en el paraíso. Esa es una motivación completamente egoísta y además de falsa, por supuesto. Por tanto, no se trata de lo que yo hago, no se trata del desprendimiento que yo tengo, se trata de la motivación que hay detrás de todo eso. Y eso es lo que Pablo le quiere decir a los corintios, y le está colocando el dedo en la llaga, apuntando a lo principal, el corazón, la motivación del corazón, eso es lo que nosotros debemos cuidar. Hermanos, si lo que hacemos no lo hacemos correctamente motivado, entonces no sirve de mucho. No sirve en realidad de nada, según la Biblia. Morir por su fe, una motivación errada, no va a darnos ningún lugar especial en los cielos. ¿Por qué? Porque la salvación es por gracia, la glorificación es por gracia. Y si un día estaremos en la presencia de Dios es por pura gracia, no por ninguna acción que nosotros hayamos hecho. Lo que tenemos que hacer debe ser motivado por amor. Los dones espirituales deben ser ejercidos por amor, de tal manera que cuando uno ve a alguien que ejerce su don espiritual para ser conocido y para ser reconocido por los demás y aplaudido por los demás, esa persona está completamente fuera de lugar en la iglesia. Está equivocando el camino. Y si alguien está dispuesto a darlo todo, a ser una persona muy dadivosa, inclusive estar dispuesta a ser metido en la cárcel por su fe, motivado por su propia vanidad, también está completamente equivocado. ¿Ven cómo el amor debe gobernar todo? Miren, cuando uno entiende el capítulo 13 en su contexto, se da cuenta la razón por la cual Pablo lo escribió. Y esa es la razón de poder estudiar la Escritura más profundamente, porque uno se da cuenta en su contexto, en forma expositiva, al estudiarlo así y al exponerlo así, uno se da cuenta cuál es el propósito del autor al escribir esta carta y este párrafo tan especial. Vamos a continuar el próximo domingo, si el Señor lo permite, y nos vamos a dar cuenta que en realidad lo que aquí está diciendo el apóstol Pablo es lo que cada uno de nosotros debiese evaluar en cualquier acción que realice para Él, para el Señor, o inclusive cualquier acción que realicemos aún en el plano de nuestra vida cotidiana. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por estas enseñanzas que tú nos dejas. Gracias por estas instrucciones precisas. Cuánto tú conoces nuestro corazón. Tú sabes que, Señor, tenemos la tendencia egocéntrica. Tú sabes, Señor, que la sociedad nos impulsa a poder nosotros ser importantes. Nos motiva a que nosotros podamos, Señor, hacer las acciones con los motivos cerrados. Y Padre, nuestro corazón también tiene esa tendencia y por eso se aviene tanto con la cultura. Pero tu palabra dice todo lo contrario. ¿En qué conocerán que son mis discípulos? Le dijo Jesús a los suyos, en que os amáis los unos a los otros, pero con un amor no egoísta, sino genuino, real, procedente del amor tuyo, Señor. Padre, enséñanos a amar de esa manera. Y enséñanos a actuar en la iglesia también, usando los dones espirituales que tú nos has concedido, pero motivados adecuadamente por el amor y controlados por el amor. Danos de tu gracia, no solo para entender, sino para vivir conforme a lo que tú nos enseñas. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.